pidiéndole al Señor que abra nuestro entendimiento, hermano. Mire, ahorita hay un evento, a nivel ministerial que se está llevando a cabo en la ciudad de Guatemala. Toda esta semana hay un retiro de liberación. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Hace cuánto estuvimos hablando de esto aquí? Hace como unos 2 martes, creo que estuvimos hablando de eso. El Señor dijo en Juan 8:32, por ahí está: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Más abajito dice ese mismo capítulo: si el Hijo os libertad, seréis verdaderamente libres. Entonces hay una unción ministerial y yo quiero, fíjese que tal vez diferente vamos a orar hoy. Yo quiero que aunque no estemos físicamente allá, espiritualmente estemos conectados. Que esa administración de liberación que se está dando allá en Guatemala nos alcance a nosotros como iglesia hija y podemos también alcanzar de ese pan de liberación. Fíjese que qué lindo que cuando aquella cananea llegó a pedirle a Jesús por su hija, la hija no estaba ahí en el mismo lugar. Su hija está a saber cuántos kilómetros estaba de ahí donde estaba Jesús, y esa mujer fue a pedir liberación por su hija y fue liberada. Entonces, solo es que nos conectemos espiritualmente, hermano. Y qué importante, mire, es que nosotros seamos cristianos ya salvos, pero que anhelemos libertad en el Señor. Pedro escribió y dijo que seamos libres de esa vana manera de vivir heredada de nuestros antepasados. Necesitamos ser libres, hermano, y qué bueno que nosotros reconozcamos que necesitamos libertad. El que reconoce que necesita libertad la va a recibir de parte del Señor. Así es que nos conectamos espiritualmente con la cobertura general del ministerio, con el apóstol Sergio, que está ahí en esa semana de liberación. Ahí, si usted tiene tiempo durante el día, conéctese, hermano. Ahorita hubieron, creo que 2 prédicas en la mañana y hubo un foro también. Y ahorita por la tarde van a haber otras 2 prédicas. Ahorita precisamente creo que está predicando alguien ahí, siempre de esos temas de liberación. Así es que cerremos nuestros ojitos. Padre, en el nombre de Jesús, nos conectamos espiritualmente a esa bendición, Señor, de que tú estás dando al ministerio. Estamos bajo este manto ministerial. Recibimos, Señor, toda esa administración como si estuviéramos allá nosotros, Señor, físicamente la recibimos, porque desde aquí estamos anhelando ser libres, Señor. Desde aquí estamos anhelando, Señor, esa libertad que viene de ti, Señor. En el nombre de Jesús, espiritualmente, en el Espíritu nos conectamos, Señor, a esa bendición, a esa administración de liberación que tú estás trayendo para este ministerio, para esta iglesia, para esta red ministerial, Señor. La recibimos como iglesia que estamos bajo este manto ministerial, la recibimos. Y en el nombre de Jesús, aquí también por medio de tu palabra, Señor, recibimos ese pan de liberación, recibimos ese pan que nos liberta, recibimos esa verdad, Señor, que nos hace que las cadenas se rompan, que los yugos se pudran, Señor, y que las ataduras sean desatadas en el nombre poderoso de Cristo. Señor, estamos anhelando tu libertad. Estamos, Señor, expectantes de lo que tú harás en nuestra vida, primeramente, en nuestro hogar, en nuestra familia, en esta casa ministerial. En el nombre de Jesús te damos gracias y nos preparamos para recibir tu palabra. Amén, amén y amén. El versículo que leímos el viernes para iniciar la prédica, el versículo que leímos el domingo para iniciar la prédica el domingo, es este mismo que vamos a leer hoy para iniciar esta prédica que tenemos, que va de la mano todo, hermano, pero que siempre hay cosas que hay que enfocarlas. Si nos ponemos a hablar de todo en la Biblia, hermano, al final son cosas muy extensas que tenemos que enfocarnos un poquito en algo específico. Hebreos 1:14 dice: no son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino. No son todos los ángeles
espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación. No se sale del contexto, hermano, de que necesitamos nosotros de verdad una ayuda que no está en esta tierra. Mire, amados, que el Señor, de verdad, hermano, yo le ruego al Señor que el Señor nos ayude a vernos a nosotros mismos y que empecemos a pedirle a Él, hermano, ayuda, Señor, ayuda, auxilio, Señor. Auxilio, Señor, necesitamos tu auxilio, necesitamos tu ayuda. Entonces dice ahí que los ángeles han sido, hermano, enviados, dice esta palabra. Ahí quiere estudiar esa palabrita de los enviados, hermano. Y dice que para ayudar, hermano, para ayudar han sido enviados los ángeles. Otras versiones que le ponía ahí, dice la versión de las Américas, para servir a los que han de heredar la salvación. La versión Nueva Traducción Viviente dice para cuidar a los que han de heredar la salvación. La versión Jerusalén dice para asistir. Mire, asistir, hermano, para asistir a los que han de heredar la salvación. Y hay una última versión que me gustó cómo lo traduce, es la Reina Valera actualizada, dice para ministrar a los que han de heredar la salvación. Entonces, hermano, dentro de las ministraciones que el Señor quiere darnos, entre todas las ministraciones, es liberación, hermano, es libertad. Porque tal vez con los ejemplos que vamos a ver por ahí lo vamos a llevar, hermano. Nadie, absolutamente nadie, hermano, esto es bueno entenderlo, hermano, absolutamente nadie vino a Cristo siendo libre. Si venimos a Cristo porque estábamos, hermano, estamos esclavizados a algo, estábamos dominados por algo. Y otra cosa que debemos de hacer, nadie, absolutamente nadie, solo vino a Cristo y quedó totalmente libre. No, es un proceso en el cual el Señor nos va liberando. ¿Pueden haber cristianos atados? Sí, hay cristianos atados, hermano. ¿Pueden haber cristianos estorbados por espíritus inmundos? Sí los hay, hermano, sí los hay. Sí, entonces necesitamos, amado, abrirnos a una libertad, a pedirle al Señor, Señor, yo quiero ser libre. Yo le decía hace unos días que uno de los problemas de los fariseos es que el Señor les dijo, si ustedes conocieran la verdad los hiciera verdaderamente libres. Entonces ellos le dicen, ¿y nosotros por qué nos dices eso? Si nosotros somos hijos de Abraham, nunca hemos sido esclavos. Uno de los problemas del ser humano es que no, hermano, ignora que hay cosas de las cuales tenemos que ser libres. Pero usted y yo quiero, hermano, yo quiero que aprendamos, usted, iglesia amada, y el que le predica, que estemos claritos en algo, que vamos a ser completamente libres hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto. Mientras tanto, siempre vamos a necesitar una libertad de parte de Dios. Siempre vamos a necesitar que el Señor esté trabajando en nuestra vida, hermano. Porque es mentira que todos, hermano, hemos alcanzado la libertad en el Señor como Él quiere dárnosla. Entonces es un proceso. Ok, en ese sentido, hermano, hablamos un poquito el domingo, hablamos un poquito de Jacob, perdón. Cómo él fue ayudado por ángeles, cómo ahí lo graficamos, lo quisimos graficar en la pizarra, hermano, cómo la vida de Jacob estuvo, hermano, estuvo ministrada por ángeles. Y cuando él termina su vida, cuando él en sus últimos días, leíamos este versículo, se lo voy a recordar, Génesis 48:15, en la traducción Nuevo Mundo dice, procedió a bendecir a José y decir, el Dios verdadero, delante de quien anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios verdadero que ha estado pastoreándome durante toda mi existencia, hermano. Qué lindo esto, mire, hasta el día de hoy. Pero él apuntaba ahí en el verso 16, dice, el ángel que ha estado recobrándome de toda calamidad, bendiga a los muchachos.
Otras versiones dice, el ángel que me ha rescatado de todo mal. Hermano, vaya conmigo porque vamos a hablar de esas ayudas angelicales. Los ángeles han sido enviados para ayudarnos, para servirnos, para ministrarnos y todo lo que leímos ahí. Aquí hay un hombre que él reconoce al final de su vida, reconoce que él ha sido rescatado por el ángel del Señor. Perdóneme o vaya conmigo y pensemos un poquito. ¿Qué le viene esa palabra de rescate? ¿Cómo está alguien que necesita ser rescatado? Está cautivo. Vaya, nosotros en nuestros medios, cuando una persona se rescata, ¿cómo está? ¿Ah? En peligro. Allá, secuestrado. Ese en nuestro medio, ¿va? En nuestro medio están pidiendo un rescate de tantos millones de lempiras o de qué sé yo, ahí va. Eso están pidiendo por rescate, pero ¿cómo lo tienen? Prisionero. Lo tienen en un lugar que, hermano, escondido. Tienen sus estrategias para que no los encuentren. Entonces, mire, hermano, Jacob dijo, el ángel que ha rescatado mi vida de todo mal. Hermano, nosotros necesitamos ser rescatados por el Señor. Y es que fíjese que ha estado resonando, tal vez lo busca allá, hermano Saúl, ha estado en mi corazón ese versículo, porque creo yo que también Pedro usa esa palabra donde dice que Él nos va a rescatar de la vana manera de vivir heredada de nuestros padres. Pero cuando la Biblia dice padres, hermano, no solo está hablando de nuestros progenitores, sino de nuestros antepasados. Cuando Pedro está hablando ahí, hermano, de nuestros padres, él se está remontando hasta los días de Jacob, los días de Abraham, los días de Isaac. A eso le llamaban padres, los días de David, todos esos antepasados. Entonces ahí está ese versículo, tal vez ahí lo encuentran los hermanos. Ahí en Pedro tiene que estar donde dice pero sí, yo creo que hay algunas versiones que lo muestran como que tenemos que ser rescatados de esa vana manera de vivir, sabiendo, dice, que fuiste redimidos, dicen esta. Yo sé que hay alguna versión que si la buscan, yo sé que va a haber una versión que dice que fuimos rescatados. Pues ustedes saben que Dios pagó, ahí está, mire, esa es la versión Nueva Traducción Viviente. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o plata. Y después dice que es con la sangre preciosa que nos rescató. Pero hay un rescate, hermano. Entonces nosotros necesitamos ser rescatados. Usted, si usted vino el domingo, hermano, no me puedo poner a repetir todo lo que vimos el domingo, pero cómo ese Jacob salió de su casa y con lo primero que se encuentra es con aquellos ángeles que estaban en aquella escalera, que subían y bajaban. Hermano, se establece ahí en Padán Aram, ahí tiene su familia, ahí se casa, tiene sus hijos, tiene sus riquezas, pero allí se le aparece el ángel del Señor que regrese allá a Canaán, y en lo que va de regreso tiene un Mahanaín, otro encuentro con ángeles. Ese Mahanaín dice que son dos campamentos, el campamento celestial se une con un campamento de la tierra. Más adelantito él tenía un Peniel, hermano, donde pelea con el ángel. Entonces la vida de Jacob fue, hermano, bien relacionada con ángeles, y por eso al final de su vida él dice: el ángel que me ha rescatado de todo mal. Entonces el rescate, hermano, una de las labores angelicales es rescatarnos de cosas malas, es rescatarnos de peligros. Vaya, por ejemplo, Lot, ¿dónde estaba Lot cuando llegaron aquellos ángeles? Hermano, estaba atrapado en Sodoma. Usted lee esa historia y uno se queda así, porque dice que, hermano, Lot estaba como hipnotizado ahí, hermano. No podía salir él solo. Los ángeles tuvieron que agarrarlo de la mano. Hermano, yo creo que el mensaje es a ir por otro lado, fíjese. Busquemos ese capítulo. Es que, hermano, Génesis 19 sería. Fíjese que ese no lo traía aquí en la enseñanza, pero es que, hermano, ¿cómo necesitamos un rescate angelical nosotros, hermano? ¿Será que estamos atrapados en atmósferas que no son del Señor? Quiero buscar ese versículo donde dice que los tomó de la mano. Mire el verso 16, pongamos el verso 16. Es que dice, hermano, ahí que más él, hablando de Lot, titubeaba.
O sea, eso de titubeaba, hermano, yo le aseguro que eso tiene que ver con que no se podía desatar de Sodoma. Hasta me voy a poner aquí a estudiar con usted. Quiero revisar qué dice esa palabra, titubeaba. Es estar renuente, es vacilar, es titubear, es algo que lo detiene, fíjese, hermano. Es como que, hermano, estar atrapado. Entonces, cuando los ángeles vieron que Lot no podía, hermano, no podía salir de ahí, dice ese versículo que entonces los dos hombres, aquellos ángeles que llegaron ahí, tomaron su mano, la mano de su mujer y la mano de sus dos hijas, porque la compasión del Señor estaba sobre él, y lo sacaron. Él no salió solo. Lot no fue, hermano, no fue suficiente ver los ángeles, no fue suficiente ver esa aparición angelical para salir de ahí. ¿Qué cosas más tremendas, hermano? Mire, hoy que estudiaba esto, yo meditaba en algo. ¿Por qué en estos casos que vamos a ver, por qué no fue suficiente una palabra de Dios? Sino que fue necesario que bajaran ángeles, hermano. Que llegaran ángeles a esos lugares. O sea, no fue suficiente. Es que, hermano, hay cosas. El mundo espiritual es un mundo que realmente el Señor nos ayude a abrir nuestros ojos más a lo espiritual, hermano. Pero ¿por qué fue necesario que esos ángeles llegaran hasta Sodoma, que llegaran a la casa de Lot, que se expusieran ahí? Porque usted sabe todo lo que pasó. ¿Sabe por qué? Porque Lot no podía salir él solo de ahí. Tuvieron que agarrarlo de la mano y prácticamente, déjenme usar esta expresión, lo arrastraron, se lo llevaron de arrastras, lo sacaron de arrastras. Ese es un rescate, hermano. Lo rescataron de Sodoma. ¿Cuántas veces estamos en atmósferas que no podemos salir? ¿Cuántas veces podemos estar en vicios que no podemos dejar? Y siendo cristianos, sí, hermano, es que esto no lo podemos desconocer. Ataduras que ahí están, que necesitamos una ayuda angelical para rescatarlo. Entonces, hermano, necesitamos eso. Ahí está el tema, mire, necesitamos eso, necesitamos ayuda angelical. Por cuestiones de tiempo, hermano, porque quiero llegar a otras cosas, le voy a leer el siguiente, Jueces 6:11. Está Gedeón ahí, hermano, está atemorizado, está con miedo, está escondiendo un poco de comida porque ya iban a llegar los madianitas a quitarles todo. Dice que vino el ángel del Señor, ahí está otra vez, mire. Por eso, porque descendió el ángel de Dios hasta al lugar, al espacio físico, hermano, al espacio donde ellos estaban. Dice que se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás Ebezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Tal vez mencionar algunas cosas. El trigo en el lagar, hermano, el lagar era utilizado para preparar el vino, no era para moler el trigo. Desde ahí se ve que no hay algunas cosas que no están bien. O sea, él está mal ubicado, está preparando un alimento en un lugar donde no se debe preparar, porque el lagar era para el trigo, para el vino, para las uvas. Dice para esconderlo de los madianitas, pero dice, el ángel del Señor se le apareció. Ahí está, hermano, la aparición angelical, ahí está la ayuda angelical, y le dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. Entonces Gedeón le respondió, Señor mío. Mire cómo estaba Gedeón. Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? Desde ahí ya se ve que está como amargadito, hermano. Desde ahí se ve como ese Dios del cual y ahí dice, sigamos leyendo, ¿dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo? ¿No nos hizo el Señor subir de Egipto? Mire que él conocía historia bíblica, pero el Señor nos ha abandonado. ¿Cómo está el corazón de Gedeón ahí? Entre muchas cosas, ¿cómo se le ve el corazón? ¿Cómo se deja ver el corazón de Gedeón? Está como amargadito, hermano, está como enojado, se siente abandonado. Dice, y nos ha entregado en manos de los madianitas. Se siente como vendido, hermano, como vendido se siente Gedeón ahí. El Señor nos abandonó. El Señor, solo quedó la historia de aquel Dios poderoso que abrió el mar ante los ojos de nuestro pueblo y que nuestros padres los cuentan. Entonces, rapidito, hermano, ¿cómo nosotros podemos llegar a estar así? A veces hasta blasfemando a Dios, de Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Y por qué me pasa esto a mí?
¿Y por qué siendo un hijo de un Dios todopoderoso? ¿Por qué estoy en esta situación? Hermano amado, de repente podemos estar atrapados en cosas así, que nuestra fe ya falló, que nuestra fe ya descendió bien bajo. La fe de Gedeón, yo la veo ahí, hermano, una fe por los suelos ya. Entonces, mire cómo llega un rescate angelical a decirle: mira, Gedeón, tú eres un valiente guerrero, el Señor te va a usar. Y ahí usted conoce la historia, el Señor lo levanta ahí por medio de ese ángel, hermano, lo reanima y lo vuelve un guerrero, un líder, hermano, que con 300 hombres derrotó a todo un pueblo. Pero ¿dónde comenzó el levantamiento de Gedeón? Por medio de un ángel, por la administración de un ángel, por la ayuda de un ángel, por el servicio de un ángel. Ok, veamos otro. Es que quiero llegar ahí donde Pedro, más que todo, hermano. Quiero detenerme en ese de Pedro. Primera Reyes 19:4. Pero no, hermano, no dejemos de pasar de vista que son problemas de atadura, que de repente podemos haber caído. Que el Señor llegó con un ángel a liberar. Aquí hay otro hombre de Dios, hermano, un tremendo hombre de Dios, de los más connotados en la Biblia. ¿Quién no ha escuchado hablar de Elías? ¿Quién no sabe que Elías hizo descender fuego del cielo? Hermano, ¿quién no sabe que Elías, yo no sé esto si lo sabe, pero ahí está en la Biblia, pero que Elías tenía traslados horizontales? Elías estaba aquí ahorita, de repente venía el Señor, lo tomaba y se lo llevaba a otro lugar. Ese no necesitaba pagar aviones para moverse, ni vehículos, ni nada. El Señor lo movía donde lo necesitaba. Ahí está en la palabra. Otro día lo estudiamos. Pero mire, hermano, le llega un momento en su vida. Hermano, déjeme decir algo aquí. Hermano, es parte de la vida que de repente caigamos en pozos donde no sepamos qué hacer. O sea, eso no nos debe a nosotros de extrañar, porque eso es parte de la vida. Que de repente caigamos en cárceles, hermano, y que así como José va en una cárcel y que él no había hecho nada. Que sus hermanos lo odiaron, lo vendieron, lo metieron en un pozo antes de venderlo, le quitaron la ropa, lo desnudaron y le fueron a decir a su papá que se había muerto. Eso, hermano, mire, en cualquier momento de nuestra vida nos toca que pasar momentos amargos, de los cuales, hermano, nos cuesta levantarnos. Pero lo que hemos estado ministrando todos estos días es: no desconozcamos que tengamos una asistencia angelical que viene a ayudarnos en esos momentos de dificultad. Entonces aquí hay un Elías que, hermano, después de hacer descender fuego, mire, en el capítulo 18 es donde desciende el fuego, pero en el 19 recibe una amenaza y dice el verso 4 que él anduvo por el desierto un día de camino. Allá hay desierto, solo ahí, hermano, el desierto me habla de prueba, de situación difícil, de escasez. Dice que vino y se sentó bajo un enebro y mire, hermano, pidió morirse. O sea, él pidió morirse. Señor, quítame la vida, basta ya. Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Y acostándose bajo el enebro se durmió. Y he aquí, ahí está otra vez, mire el ángel, he aquí, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Llegó la asistencia otra vez, hermano. Llegó la asistencia del ángel del Señor. Entonces vemos estos ejemplos, hermano, que de repente caemos en, ¿cómo le podríamos llamar? ¿Cómo evaluaríamos en estos días la situación de Elías? Está pidiendo morirse, está en un lugar solo. ¿Qué diagnóstico le damos a una persona así ahora? Depresión. Está deprimido, no quiere salir. La familia lo quiere animar y él dice: no me saquen de aquí, en mi cuarto, aquí quiero estar. Mira, vení, platiquemos, no, vamos a la playa, no, vamos a comer algo, no. Y no quieren salir, deprimidos, hermano. Que ya una persona que cree que ya lo mejor que le puede pasar. Oiga bien, mire, a veces decimos cosas así muy rápido, pero es una realidad. Hay personas que están en una situación así, que ellos creen que lo mejor que les puede pasar es morirse. O sea, lo mejor para ellos no es que venga una nueva oportunidad a mi vida y que me levante.
No, lo que ellos creen, lo que ellos consideran como lo mejor es morirse. Así estaba Elías. Y es que estas cosas nos ponen así como a reflexionar, hermano. Si le pasó a un hombre como Elías, imagínense con todo ese calibre que tenía Elías, ¿cree que nosotros no estamos también ahí con peligro de que nos vengan esos momentos? Pero hermano, yo he entendido algo de parte del Señor, yo he entendido algo, que nosotros estamos viviendo el mejor tiempo en la línea de tiempo del Señor. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué le digo? ¿Sabe por qué le digo esto? Porque nosotros podemos leer esos ejemplos y saber qué hacer. Podemos verlo en la Escritura, esos ejemplos, y saber y poder decir, no, pero hay un Dios que nos asiste. Hay un Dios que no nos va a dejar tirados. Si lo hizo con Elías, lo va a hacer conmigo. Si lo hizo con Gedeón, que estaba todo acomplejado, lo va a hacer conmigo. Y entonces nos da, la palabra nos da una guía, hermano, para ver qué hacer en esos momentos. Elías no tenía Biblia como lo tenemos nosotros hoy. Todos esos del Antiguo Testamento no tenían un libro bendito como el que tenemos hoy nosotros, hermano, para leerlo, para consultarlo, para ver qué se hace, para ser reconfortado. Entonces, ¿sabe qué? Estamos viviendo el mejor tiempo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermano? Buscar la palabra del Señor. Ahí está toda nuestra medicina. Ahí está toda nuestra medicina, hermano. Eso dice, algún versículo también menciona eso, que la palabra es como medicina para nosotros. Ok, entonces Elías fue levantado de una sombra de muerte. Yo le puse a ese punto una sombra de muerte. ¿Por qué? Porque dice que estaba debajo de un enebro. Hay que estudiar los enebros en la Biblia. Todos tienen, hermano, su parte negativa. Ahí dice que debajo de un enebro enterró los ídolos Jacob. Debajo de un arbusto como eso, ahí puso Agar a su hijo para que se muriera. También otra mujer que le hemos sacado alguna enseñanza en estos días. Ok, mire este otro caso, Daniel 6:18. Qué cosas, hermano. Daniel 6:18. Usted sabe que Daniel es atacado también ahí en Babilonia, hermano. Un muchacho que, bueno, llegó ahí bien jovencito. Él propuso en su corazón no contaminarse con los alimentos que comía el rey, y ahí creció, ahí desarrolló, alcanzó buenos niveles en Dios, hermano, ahí en ese lugar. De repente ponen por envidia, hermano, por pura envidia contra él, ponen un decreto que nadie podía orar a su Dios, y lo pusieron como un decreto. Pero dice la Biblia que Daniel no dejó de hacer sus 3 oraciones al día, así como la iglesia de Cristo, nuestro refugio. Para desayunar, para almorzar y para cenar. Y el postre. No, hombre, mire que Daniel oraba 3 veces al día. Tenía esa costumbre, hermano. Tenía esa costumbre. Entonces, pues ni modo, hermano. No se pudo quitar ese decreto. Dice, yo le voy a leer desde el 6:18 de Daniel. Después el rey se fue a su palacio. Después de que metieron a Daniel ahí al foso de los leones, dice que el rey se fue a su palacio y pasó la noche en ayuno. Ningún entretenimiento fue traído ante el rey y se le fue el sueño, hermano. Le vino un insomnio porque ese rey quería mucho a Daniel. Entonces el rey se levantó al amanecer, al rayar el alba, y fue a toda prisa al foso de los leones. Y acercándose al foso gritó a Daniel con voz de angustia o con voz angustiada. El rey habló a Daniel y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios, a quien sirves con perseverancia, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel. Mire, Daniel fue salvado por ángeles ahí en el foso de los leones. Mi Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones y no me han hecho daño alguno, porque fui hallado inocente ante él, y tampoco ante ti, oh rey, he cometido crimen alguno. Pero el punto es, hermano, ¿quién ayudó a Daniel en un foso? Hermano,
¿Sabe qué me decía? ¿O sabe qué podía sentir de parte del Señor cuando estaba estudiando esto? Es que, mire, el ángel del Señor no evitó el decreto. El ángel del Señor no evitó la condena de Daniel. El ángel del Señor no evitó que lo metieran al pozo. Entonces el Señor de alguna manera me mostraba, mira, aunque pareciera que yo no estoy presente, pero yo estoy presente en todo. Aunque nos estén pasando cosas que podemos decir, ¿y por qué me sucede esto a mí? Es porque el Señor las permite. Pero va a llegar a un punto donde el Señor va a decir, hasta aquí nomás, no te van a hacer daño. Entonces yo me ponía a meditar en esto. El Señor no, el ángel no impidió el decreto. El ángel no impidió los señalamientos, hermano, de mentira que le hicieron a Daniel. El ángel no impidió que lo capturaran a él. El ángel no impidió que lo metieran a ese foso. Pero sí, hermano, de alguna manera cerró la boca de los leones, la cerró. Quiere decir que esos ángeles, hermano, o esa labor angelical que se dio allí, hermano, fue de cerrar la boca de los leones. Entonces hablemos un poquito de esto, hermano, porque la Biblia, entre algunas cosas, lo que nos dice es que en este mundo nosotros andamos rodeados de devoradores. Andamos rodeados de depredadores espirituales que nos quieren hacer daño. ¿O no dijo el Señor Jesucristo que tuviéramos cuidado porque hay unos que se disfrazan de lobos? ¿No dice la Biblia que nos cuidemos de los perros? Hermano, cuando vamos a buscar, ¿qué decía David? El oso y el león, yo iba y le quitaba la presa, le quitaba la ovejita, se las quitaba de la boca y los devoraba a ellos, yo los despedazaba a ellos. Entonces, mire todos los devoradores que hay. Pueden haber lobos, osos, leones, pueden haber, hermano, perros que en lo espiritual tienen una implicación. Entonces nosotros estamos rodeados, hermano, pero qué lindo es que hay una administración angelical que cierra la boca de todo depredador para que no nos hagan daño. Ahora, importante destacar aquí, tal vez lo colocan ahí el versículo, importante destacar, mire el título que le daban a Daniel. Mire el título que le daban a Daniel. ¿Cómo le dijo ese rey Daniel? Le dijo, siervo del Dios. O sea, Daniel en Babilonia no dejó de ser un siervo del Dios viviente. Pero hay algo más interesante ahí, que le dijo, a quien sirves de vez en cuando. Le dice, a quien sirves con perseverancia. Esa palabra es que en todo tiempo es un siervo, que en todo tiempo está sirviendo. Perdón, voy a aclarar aquí, mire. Podemos ser siervos de Dios, pero inactivos. O sea, somos siervos de Dios, pero no estamos en función. Podemos ser siervos de Dios, hermano, pero sirviendo a otros. Es importante, porque de alguna manera, hermano, porque de alguna manera el rey sabía eso. ¿Cómo es que el rey conocía a Daniel como el siervo del Dios Altísimo? Pero no solo eso, sino que es un siervo que sirve permanentemente. O sea, que siempre está sirviendo al Señor. Entonces, hermano, mire, algo que nos va a nosotros a defender, algo que nos va a nosotros a dar esa libertad, es sirviéndole al Señor continuamente. No solo cuando las cosas están bien, no solo cuando la situación está de buena forma, sino que en todo momento le servimos al Señor. En todo momento estamos, hermano, sirviéndole al Rey. Ok, déjenme avanzar un poquito más. Entonces ya vimos cuántos hemos visto ya. Hablando de Jacob, después vimos a quién. ¿Sí va conmigo? Gedeón, después de Gedeón, Elías, Daniel. Ok, veamos al otro.
Mire este ejemplo, hermano. Mateo 4:10. ¿Qué le parece, hermano? Nuestro máximo referente. Aquí puse una notita yo. Nuestro gran y máximo ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, necesitó asistencia angelical. Dice que entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y mire cabal, y solo a Él servirás. Y el diablo entonces le dejó. Y he aquí, ángeles vinieron y le servían. ¿Cómo estaba el Señor Jesús hablando ahí en su condición física, hermano? ¿Cómo se imagina Jesús usted ahí? Débil, cansado, hermano, agotado. Quizás, hermano, perdóname, Señor, pero es que hermano, a veces pensamos que porque Jesús es Dios, creemos que Él no vino a sufrir las debilidades de esta carne. No, la Biblia dice en Filipenses 2:5 que Él se despojó de su deidad. Él dejó toda su divinidad, la dejó allá en la casa del Padre, y Él vino aquí como humano. Entonces yo creo que ahí estaba Jesús con ojeras porque no había dormido. Tenía 40 días de ayuno, 40 noches en el desierto. Hermano, dicen los que hablan del desierto que el desierto, el sol es, hermano, extremadamente sofocante, y los fríos por las noches son extremos. Entonces, ¿cómo pasaría el Señor 40 días en la intemperie del desierto? ¿Cómo pasaría ahí en la intemperie en la noche, hermano? Mire todos los embates de la naturaleza y vaya, y sin comer. Y súmele que se le apareció el diablo para tentarlo. Su debilidad, hermano, ahí él tuvo que luchar contra las tentaciones del enemigo. Entonces, cuando él está en la parte final de su ayuno, de su hermano, de ese tiempo, él dice en la Biblia, yo creo que hay algún versículo ahí donde dice que él sintió hambre. Por allá debe haber un versículo, no sé si no está en Mateo, tendría que estar en Lucas 4. Pero dice la Biblia que él sintió hambre. Interesante, hermano, interesante ese dato, porque al final del ayuno el Señor sintió hambre. Quiere decir que los días anteriores no fue atacado con el hambre, pero ya al final sintió hambre. Y entonces, hermano, ahí está el versículo, mira ahí los hermanos están pilas allá, Lucas 4:2. No comió nada durante esos días. Es que eso es lo que me llama la atención. Mire, pasados los cuales, ese es, pasados los 40 días, tuvo hambre. Interesante eso, hermano. Pasados los 40 días, tuvo hambre. Pero mire, aquí lo que estamos viendo es que el Señor Jesucristo fue asistido por ángeles. Mire, hay una versión que a mí me gustó, hermano, y se la anoté ahí, se la mandé a los hermanos también. Esta es una versión hebrea, hermano. Es un Nuevo Testamento, pero hebreo. Mire cómo lo traduce. El Código Real se llama esta versión. Dice: entonces el maligno tuvo que marcharse deprisa. Y he aquí vinieron mensajeros celestiales. La palabra ángeles es en hebreo malach, que quiere decir mensajeros también. Pero mire lo que dice acá: he aquí vinieron mensajeros celestiales de parte del Eterno, y esto me llamó la atención, para atender a sus necesidades. El Señor Jesucristo necesitó una ayuda angelical en su ministerio, hermano. Y otra vez pongámonos ahí, va. Si el Señor Jesús necesitó ayuda angelical, ¿quiénes somos nosotros para no necesitar la ayuda angelical, hermano? Mire, todo lo que el Señor me ha permitido del viernes, domingo y hoy, todo lo que el Señor me ha permitido tenerlo en mi corazón y ministrarlo es: en los momentos de angustia no estás solo, hermano. En los momentos de pruebas no estás solo, hermano.
Aunque el enemigo quiera hacerte creer que tú estás solo, que estás abandonado, como decía Gedeón, no, no estás solo. Y aprendamos a pedir ayuda. ¿Sabe qué? Podemos pedirle al Señor. No vayamos a andar orando a los ángeles, que lo he repetido en las 3 enseñanzas. No podemos andar orando a los ángeles. Lo que tenemos que hacer es pedirle a Dios, al Padre, que Él nos envíe a sus ángeles para que nos ayuden. Entonces, en un momento de dificultad, en un momento que no sepamos qué hacer, hermano, en un momento que nos sintamos solos, en un momento como Elías, deprimidos, en un momento, hermano, así como Lot, que ahí lo vimos, en un momento donde necesitamos ayuda familiar. Mire, puede ser que nosotros como padres veamos a nuestros hijos que están con ataduras, pues pidamos ayuda angelical. Pidamos esa ayuda, hermano, que liberta. Pidamos esa ayuda que nos trae libertad. Entonces, ahí está un Daniel, que es un hombre de Dios, hermano. Mire, entre los hombres de Dios que no se les encuentra algo que digamos, hey, Daniel, ¿por qué hizo esto? Daniel ese sí que tiene una vida que casi intachable, hermano. Pero mire, fue metido a una situación difícil. Pero ahí llegó la ayuda del Señor. Y qué interesante, hermano, qué interesante es que el Señor a veces, y casi siempre en nuestra vida, hay momentos que el Señor permite que nosotros bajemos. Y en lo que vamos bajando, hermano, no sabemos qué pasa, por qué no puedo resurgir, y el Señor permite eso. Pero llega un punto donde dice el Señor, hasta aquí nomás, y yo envío mi ayuda a mi siervo para que sea levantado de ahí y resurja. La ayuda angelical. Hermano, no desconozcamos que hay un mundo espiritual a nuestro favor. Ángeles que están para servirnos, para ministrarnos. Hoy sí, veamos lo que dice de Pedro. Este es el que quería más o menos, hermano, explicarlo un poquito mejor. Mire, la misma noche, Hechos 12:6, la misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, él se dormía entre 2 soldados. Me voy a detener ahí, hermano. Es que mire, hermano, hay cosas en la Biblia que realmente tenemos que analizarla. ¿Cómo se pudo dormir sabiendo que estaba a punto de matarlo, hermano? Pensemos un poquito. De veras, hermano, que hay hombres de Dios que nos enseñan que debemos de reposar en todo tiempo, hermano. Que aún, hermano, es que nosotros en nuestra humanidad, no a veces un medio problemita y ya no podemos dormir toda la noche. Una media situación, hermano, y ya el sueño no lo podemos conciliar. Y ahí estamos en la cama y va a dar vueltas y pensando cómo voy a hacer esto, cómo voy a pagar la tarjeta de crédito, y mañana me vienen a cobrar la renta y no tengo con qué pagar, y cómo hago y aquello, hermano, Dios santo, y aquel, no dormimos. Antes de seguir leyendo, pongan los primeros versículos de ese capítulo 12. Yo le voy a decir por qué. Porque, hermano, ¿sabe qué estaba esperando Pedro ahí? Que lo llegaran a sacar de ahí y llevarlo a la guillotina. Eso estaba esperando Pedro. O sea, Pedro no estaba esperando, va a venir un ángel y me van a sacar de aquí. ¿Sabe que entre las cosas que yo logro entender, él ha de haber dicho, bueno, Señor, hasta aquí me permitiste llegar, pues yo ya hice lo que tenía que hacer, yo voy a morir tranquilo, yo ya prediqué lo que tenía que predicar. Yo ya hablé de ti, Señor. Bueno, ahora si me toca que irme, me voy. ¿Cuál es el problema? Así estaba pensando Porque mire, el 12:1 dice, por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia. ¿Para qué, hermano? Para maltratarlos. ¿Pero qué? E hizo matar a espada a Jacobo. Preguntemos, ¿por qué a no lo llegó a defender el ángel? ¿Por qué a Jacobo sí lo mataron? ¿No era un apóstol también, pues? ¿No era uno de los que andaba con Jesús? Hermano, ¿cómo hay que entender algunas cosas en el mundo espiritual? Todo lo que Dios permite es porque así lo tiene planificado Él. Hermano, debemos de llegar a tal confianza en el Señor
De veras, y lo digo con mucha responsabilidad esto, porque yo sé que podemos ser probados por lo que decimos. Pero debemos de tener tal conocimiento, tal estatura en Dios, que si esta noche nos dice el Señor que nos va a llevar, ¿por qué tendríamos que tenerle miedo a eso? Pero empezamos a orar como Ezequías, ¿va? No, Señor, si te he servido toda mi vida, por favor, no me lleves ahorita, dame otros 15 años más. Bueno, no le pidió que le dieran más, pero se los dieron, ¿va? Pero a él, aquel que le dijeron, mira, prepara tu casa porque vas a morir, se puso, hermano, allá. Y eso hacemos la gran mayoría de nosotros, hermano. Pero yo creo con todo mi corazón que el Señor ya tiene en su agenda hasta qué día vamos a estar nosotros aquí en la tierra. Él ya sabe hasta qué día vamos a llegar. Y cuando nos toque que irnos, pues que el Señor, bueno, he terminado mi carrera, lo que tú me dijiste que hiciera, ya lo hice, me puedo ir tranquilo. Como dijo aquel, ahora he visto al Salvador, tengo al Salvador en mi mano, me puedo ir en paz, me puedo morir en paz. Entonces, este Pedro tenía eso. Pero lo que le quiero leer es que, hermano, después dice, ahí dice, viendo esto, mire eso, viendo esto, agradaba a los judíos. Vaya, hermanos judíos, hermanos, se alegraron porque mataron a Jacobo. Y mire, hizo arrestar también a Pedro. ¿Para qué cree que lo agarraron a Pedro? Si mataron a Jacobo y le agradó a los judíos, ¿para qué cree que agarraban a ese también? Para volarle la cabeza también, hermano. Entonces dice que ahí lo pusieron preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4, así dice esa versión, a saber qué dará eso, entregándolos a 4 piquetes de soldados. Hay que ir a buscar la versión para leerla un poquito mejor, para que lo guardaran. Ok, está en la cárcel Pedro. Entonces Pedro está durmiendo, hermano. El verso 6, vamos al 12:6. La misma noche que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía. Qué tranquilidad de hombre, hermano. Dormía entre los 2 soldados. Mire cómo estaba durmiendo, sujeto con 2 cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. Ahí están los de repente de Dios, mire. Hechos 12:7. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo, date prisa, levántate. Dice que las cadenas cayeron, hermano. Que el Señor, hermano, en el nombre de Jesús, que el Señor haga que se caiga toda cadena que podamos tener nosotros, hermano. Yo mañana me conecto a todo. Hoy solo escuché 2 de las prédicas. Mañana sí me voy a meter, hermano, ahí a ese retiro. Todo el que tenga tiempo, métase ahí virtualmente, métase a ese retiro y dígale, Señor, yo quiero recibir tu libertad. Entonces, hermano, mire, las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. Le dijo además el ángel, vístete, cálzate las sandalias. Y así lo hizo. Y el ángel añadió, echa la capa de encima y sígueme. Hermano, solo de este versículo, solo de estos versículos, podemos sacar un mensaje. Ese ángel no solo trajo, ese ángel no solo trajo libertad, sino que le trajo instrucción. Si yo pudiera enumerar estas cosas, primero lo despertó. Eso tiene, hermano, eso cuando se ve en lo espiritual, ya lo vimos en lo literal que dormía tranquilo, pero en lo espiritual es, podemos estar dormidos, hermano. Podemos estar en cárceles y no nos damos cuenta, podemos estar dormidos. Hablando espiritualmente, no, mire, andamos libres. Usted tiene su trabajo, yo tengo aquí mi función dentro de la iglesia, salgo para donde yo quiero ir, estoy libre en el cuerpo. Pero pueden haber cárceles espirituales y no nos damos cuenta. Podemos estar encarcelados espiritualmente y no nos damos cuenta. Podemos tener cadenas y no nos damos cuenta. Podemos tener custodios, hermano, de las tinieblas, así que nos cuidan, así mire, para que nosotros no tengamos la libertad que debemos de tener. Existen también, hermano, mire, existen guardias de parte de las tinieblas que no nos quieren dejar la libertad que Dios nos ha dado, hermano. Entonces mire, ese ángel le trajo una libertad a Pedro, hermano. Le trajo una libertad. Dice que ahí lo despertó primero. Después le dijo, lo levantó. Son 2 cosas diferentes. Despertarse y levantarse.
Después le dijo, hermano, vístete. Después le dijo, cálzate. Después le dijo, hermano, échate una capa encima, cobertura. Y por último le dijo, sígueme. Solo ahí hay un mensaje aparte que tenemos que revisarlo. ¿Qué es despertarse? ¿Qué es levantarse? ¿Qué es vestirse? ¿Qué es ponerse las sandalias? ¿Qué es ponerse una capa? ¿Y qué es seguir? Libertad. Puede que nosotros, hermanos, estemos en alguna de esas etapas, pero no hemos todavía podido seguir a Cristo como debemos de seguirle. Puede ser que las cadenas se cayeron ya, sí. Puede ser que ya nos despertamos, sí. Pero ¿qué tal? ¿Qué tal? Despiertos pero sin levantarnos. O sea, ya estamos despiertos, pero no nos podemos levantar. Estamos caídos delante del Señor, sin reacción. Sabemos que necesitamos de Dios, pero no le buscamos. Sabemos que necesitamos orar, pero no lo hacemos. Sabemos que necesitamos congregarnos, pero no lo hacemos. Sabemos que necesitamos, hermano, o sea, estamos despiertos, pero no actuamos. Entonces, esos son niveles de libertad. Y en todo ese proceso de libertad, sería lindo cuando él dice, cuando el ángel se apartó. ¿En qué momento se apartó el ángel? Hermano, por eso me quería detener en este punto y tal vez lo vamos a ampliar un poquito más. Hermano, ¿hasta qué momento se apartó el ángel de Pedro? Hasta que fue totalmente libre. Sí lo tenemos. Tal vez lo busca ahí, hermano Saúl. Yo sé que ese no lo anoté, pero dice que hasta que salieron de la última puerta de la cárcel, el ángel se apartó de él. Como quien dice, hoy sí eres totalmente libre. Hermano, apliquemos eso a nuestra vida. Apliquemos eso. Hermano, todo lo que yo quiero moverlo de parte del Señor a la iglesia es, anhelemos la libertad total en Dios. No busquemos solo ser libre de algunas cosas. No, hermano, anhelemos una libertad absoluta en Dios. ¿Será que lo encontramos, amados? Si no, aquí lo buscamos. 12. Hechos 12:11. Dicen ahí los hermanos. Vamos a buscarlo aquí, Hechos 12. Ahí está, dice. Pasaron el primer puesto. Eso es después de haberse despertado, levantado, calzado, todo lo que leímos. Salen. Pero mire, no estaba libre todavía. Habían puertas que pasar todavía. Habían cerrojos que caer todavía. Hermano, no pensemos que solo con venir a la iglesia y ya estamos libres. No, hombre, hermano. No pensemos que solo con venir a Cristo y ya se nos cayeron todas las cadenas y ya se abrieron todas las puertas que tienen que abrirse. No, hermano, es un proceso. Entonces dice ahí que pasaron el primer puesto de guardia y luego el segundo y llegaron a la puerta de hierro que llevaba a la ciudad y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle. Y de pronto, el ángel lo dejó. Vaya, volvamos aquí. ¿Qué tal solo lo despierta? Vaya, ¿qué tal solo hermano, qué tal solo le quitó las cadenas de las manos? ¿Cuántas puertas tenía que pasar? Solo ahí hay como 3 o 4 puertas que tenían que pasar. Después de haberse despertado, después de haberse levantado, después de haberse vestido, después de haberse puesto las sandalias, después de haberle seguido, todavía estaba preso. Todavía estaba cautivo. Entonces, allí, solo en ese ejemplo, y por eso quería detenerme en este, hermano, ¿sabe por qué? Porque ahí hay una libertad, hay un acompañamiento angelical hasta que ese hombre fue totalmente libre. ¿De qué nos sirve que las cadenas se caigan en nuestras manos si estamos en una celda, hermano? ¿De qué nos sirve si estamos calzados? Mire, ¿qué entiende usted por calzado de la Biblia? ¿Qué es calzado? ¿Cómo aplicaría el calzado usted? ¿Cuándo estamos bien calzados? Cuando no nos tenis Nike, hermano. ¿Sabe qué decía Pablo? Pongámonos las sandalias del evangelio de la paz. ¿Sabe qué decía Juan? Yo no soy digno de desatar las sandalias. Hablando de Jesús, digo, yo no soy digno de desatar las sandalias. ¿Sabe qué
¿Qué quiere decir eso? Yo no soy digno de predicar el evangelio. Viene uno detrás de mí que él sí es digno de hablar del evangelio. Yo no soy digno, decía Juan el Bautista. Entonces, sandalias es evangelio. Podemos tener el evangelio, podemos tener cobertura. Cuando habla de la capa, tenemos el apóstol Germán que nos cubre, amén. Que estemos vestidos ¿tenemos algún manto aquí dentro de la iglesia? ¿Algún cargo? Tenemos. ¿Estamos despiertos? Sí, estamos despiertos. Pero, ¿y en una celda? ¿Qué hacemos? Amados, todo lo que el Señor quiere traernos en este tiempo, y qué lindo cómo conecta el Señor, porque yo realmente, hermano, yo solo le pido al Señor, yo quiero estar en el tiempo de Dios para predicar lo que Él quiere que yo predique. ¿Y cómo esto se conecta? Con lo que están ministrando en Guatemala ahorita. Anhelemos una libertad total, que todas las puertas de nuestras cárceles se abran en el nombre del Señor, y que podamos salir libremente, hermano, y que ya cuando estemos libres, si se quiere ir el ángel, que se vaya, y si me quiere seguir acompañando, venga, ayúdame a predicar. Pero Pedro le faltaba mucho camino por recorrer y tuvo que ser liberado. Tuvo que ser liberado para poder llegar a cumplir su comisión en Dios. Amados, fíjense que le anotaba un versículo ahí que dijo Pedro cuando gracias. Mire lo que dice Pedro al final de su carrera. Otra vez le hago memoria. ¿Por qué Jacobo sí murió y por qué Pedro no? ¿Qué corona tiene Pedro? No es corona ni nada. Es que seguramente la comisión de Jacobo, pero Pedro necesitaba mucho por hacer, o tenía mucho por delante por hacer todavía. Entonces yo le quiero decir de parte del Señor, si estamos vivos, si hemos resistido el COVID, si hemos resistido un montón de cosas, hermano, un montón de injusticias, y si el Señor nos tiene vivos aquí todavía, es porque todavía tenemos algo que hacer en Dios. Es porque todavía tenemos algo que hacer. Él al final de sus días dijo esto: mire, pues como sé que dentro de poco tengo que dejar mi frágil morada, como me lo ha declarado nuestro Señor. O sea que el Señor Jesucristo, antes de que Pedro se muriera, le dijo: hey, ya es hora de venirte. Vaya a buscar ese versículo en diferentes versiones. A Pedro le anunciaron el día que se iba a morir. Antes de que se muriera le dijeron: bueno, ya llegó tu día, hoy sí. No era aquel momento de que estabas en la cárcel, ya sabes que no, ya te diste cuenta que no, pero este tiempo, sí, ya, venite. O sea, hermano, él dice ahí: mire, me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. También procuraré con empeño que después de mi partida vosotros podáis tener memoria de estas cosas en todo momento. ¿A dónde quiero llegar con ese versículo? Es que cuando él estaba en la cárcel y él creyó que era su último día en la agenda del Señor decía otra cosa. En la agenda del Señor es que él iba a dejar 2 cartas para la iglesia. En aquel momento él las escribió para la iglesia, pero cuánta bendición nos ha dado a nosotros esas cartas, hermano. Cuánta revelación nos dejó el apóstol Pedro en esas 2 cartas que él escribió, y sumado al evangelio de Marcos, que también él lo escribe, solo que le ponen el título de Marcos. Hermano, cuánta bendición nos dejó el apóstol Pedro después de que lo sacaron de la cárcel. Tenía una comisión por realizar en el Señor. Mientras nosotros no hayamos realizado la comisión en Dios, el Señor nos va a rescatar de cualquier situación, hermano. Solo anhelemos eso, creamos eso y vamos tras eso. Entonces, creo que, no sé si me queda tiempo todavía, hermano. Si no, 6 minutitos. Leamos el otro que tenía ahí. Que este también, hermano, qué caso este. Hechos 27:20. Dice: está Pablo, hermano, que contra su voluntad lo montaron a esa barca. A él lo llevaban, también lo llevaban preso por causa del evangelio, lo llevaban cautivo. Y lo subieron a esa barca, lo subieron a navegar. Dice él: se vino una tempestad. Creo que en los principios de ese capítulo está cómo se llamaba ese huracán. Euroclidón, creo que se llamaba ese huracán. Mire que desde aquellos tiempos nombraban a los huracanes. Desde aquellos tiempos le ponían nombre a los huracanes. Entonces se vino una tempestad. Dice el verso 20: como ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días,
y una tempestad no pequeña se abatía sobre nosotros. Desde entonces, yo subrayé esto, desde entonces fuimos abandonando toda esperanza de salvarnos. Cuando habían pasado muchos días sin comer, otros que no comían, hermano, pero no era porque no tenían. Fíjense que sí tenían comida, solo que la angustia era tan grande que ellos quizás ni hambre les daba, hermano. Pablo se puso en pie en medio de ellos y dijo: amigos, debierais haberme hecho caso y no haber zarpado de Creta. Pablo les advirtió eso, pero no le hicieron caso, evitando así este perjuicio y pérdida. Dios santo, ¿qué dice aquí? Déjenme ver qué dice aquí. Aquí está, dice: pero ahora, verso 22, os exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre vosotros, sino solo del barco. ¿Por qué decía Pablo esto? ¿Por qué decía Pablo? Porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Qué importante servir al Señor, hermano. Notemos la importancia de servir al Señor, hermano. Notemos la importancia de servir al Señor. Mire con qué autoridad hablaba Pablo. Esta noche estuvo en mi presencia un ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: no temas, Pablo, has de comparecer ante el César, y aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Hace unos días el Señor me hizo ver algo. ¿Cómo cree usted que deberíamos de ser nosotros los cristianos? ¿Al estilo de Pablo o al estilo de Jonás? Por Pablo se salvaron los que iban con él, pero por Jonás casi se mueren aquellos que iban en aquella embarcación. Y los dos siervos del Señor, uno profeta y otro apóstol. ¿Por qué se vio en problema aquella embarcación de Jonás? Por su desobediencia. Y hasta que lo tiraron a él al agua, se calmaron. ¿Quién era el clavo ahí? Jonás. Ahora aquí al contrario, hay una tempestad y el Señor le dice a Pablo: porque tú vas en ese barco, te voy a conceder que ninguno de los que van en esa barca se pierdan. Apliquémoslo a nuestra casa, apliquémoslo a la iglesia, apliquémoslo a la empresa donde usted trabaja. Apliquémoslo. ¿Por qué puede permanecer ese barco? Puede permanecer en salvación los que trabajan ahí, los que viven en su casa, los que estamos en esta casa. ¿Por qué? ¿Por qué puede haber salvación en un lugar, hermano? Cuando hay un siervo de Dios, cuando hay alguien que le sirve al Dios vivo. Esa persona puede ser que los demás se salven. Esa persona puede ser una fuente de salvación. Pero cuando hay un cristiano desobediente en un lugar, ojo, porque también ese cristiano desobediente puede echar al agua a los que ahí están. Entonces aquí hay un problema, hermano. Toda esperanza de vida se habían abandonado. Toda esperanza de vida, ahí lo leímos. O sea, ellos ya estaban decididos que se moría. Pero de pronto, hermano, le viene una seguridad a Pablo. Y yo decía: ¿por qué le vino? Si no se había terminado la tormenta, si más bien, hermano, ahí da a entender que los días iban poniendo todavía más. Ese mal tiempo como que iba aumentando. ¿Y cómo le vino una seguridad a Pablo? Y dijo: tranquilos, coman. Yo digo: si tal vez no lo agarraron a pedradas porque no habían piedras ahí, hermano. Porque ir a querer calmar a alguien cuando todavía el cielo está nublado, cuando hay tormentas, cuando hay y de repente se levanta uno: hey, tranquilos, coman, no nos vamos a morir. Hermano, no es fácil. Entonces, pero esa seguridad se la dio un ángel cuando le dijo: mañana tienes que estar allá con la autoridad, tienes que estar con el César y ya tienes que dar testimonio de mí. Entonces digo: si el Señor me dijo eso, Él lo va a cumplir. Aunque no miremos por dónde, pero Él nos va a salvar de esta tempestad. Hermano, aunque nuestra barca esté siendo azotada, aunque nuestra barca se haya caído en pedazos, no sé qué haya pasado,
Pero si el Señor está con nosotros, si el Señor nos ha dado una palabra, hermano, Él nos va a sacar a flote, hermano. Entonces, mire, cuando usted sigue leyendo la historia, solo salen de la, es que hermano, hay que ver todo esto, solo salen de esa tempestad. ¿Y qué le pasó a Pablo? ¿Ha leído usted? Salen temblando el frío, hermano. Y se va Pablo a buscar unas ramas secas para hacer fuego, para calentarse. Y lo caza una víbora, hermano. Dios santo, me salvé de una tempestad de 14 días para que me venga a morder una serpiente aquí y que me muera. Pero mire la confianza de ese hombre. Dice que agarró la víbora y la sacudió en el fuego. Y tranquilo. ¿Por qué actuó con tranquilidad Pablo, hermano? Porque había recibido una palabra de Dios por medio de un ángel, que él tenía que presentarse a una autoridad. Entonces haber dicho, no me voy a morir. Si el Señor me dijo que tenía que estar allá, no me voy a morir, tranquilo. Y todo el mundo decía, y ese que ¿sabe qué dice? Y es que ese será un Dios que se salvó de aquella y se va a salvar de esta también. ¿Quién es ese? Hermano, cuando el ángel del Señor está con nosotros, Él nos va a llevar a que cumplamos nuestro propósito en el Señor. ¡Aleluya! Hasta ahorita voy a empezar a escribir en la pizarra. Amados, no ignoremos lo que dice. Todo lo que he estado hablando ahorita es Hebreos 1:14. No ignoremos que hay ángeles a nuestro servicio, que hay una hueste angelical de parte de la luz, porque esa es otra cosa, hermano. Hay ángeles que no son de Dios. Por eso le digo, no andemos orándole a los ángeles, porque hay ángeles que no son de Dios. Hay ángeles caídos que también están entre nosotros. La palabra dice que aún el enemigo se disfraza como ángel de luz. Por eso lo más seguro es, no pidamos a los ángeles, pidámosle al Señor: envíame a tus ángeles, Señor. Envíame esa administración angelical que tú has dispuesto para mí, para que lleguemos hasta el final. Porque ahí dice la Biblia, para los que han de heredar la salvación. Que algún día, hermano, podamos decir lo que dijo Jacob: el ángel que me ha rescatado de todo mal me tiene hasta este día viendo las promesas que el Señor me hizo para mi vida. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Son las 8:58. Póngase de pie. Tal vez ponen el resumen ahí, amados. Mire, hoy creo que me reclamó alguien: pastor, ya no hace preguntas los martes. De veras que ya días no hacemos, Leo. Pero ahí las vamos a retomar en algún momento. Hermano, ahí está la ayuda angelical. Estos 7 personajes. Hay más, hermano. Mire que ahí no puse a Lot. Hay más. Pero ¿sabe lo que me llama la atención de estos 7 personajes? Que los siete pensaron que se morían. Por eso escogí a estos 7. Porque los 7 creyeron que ya sus últimos días estaban ahí. Jacob, usted sabe, cuando enfrentó a su hermano, él no sabía si Esaú lo iba a matar o le iba a perdonar la vida. Cuando Jacob se enfrentó a Esaú para pedirle perdón, él no sabía lo que iba a pasar, hermano. ¿Sabe hasta qué hizo Jacob? Dice que puso una parte de su familia allá y otra parte de su familia aquí, porque dijo: si ataca esta, aquella que escape y se vaya. O sea, él no sabía lo que iba a pasar, pero ahí estaba el ángel del Señor con él. Todos esos personajes. Gedeón, usted sabe, hermano, ahí amedrentado por los madianitas. Elías pidiendo morirse. Daniel en medio de leones. Jesús, hermano, ya debilitado después de un ayuno y después de los ataques del enemigo. Pedro, usted sabe, encarcelado. Y Pablo también ahí naufragando. Me faltó decir algunas cosas de Pablo, hermano. Ahí tal vez lo abundamos otro día. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Todo, Señor, lo que tú has puesto en mi corazón es mostrarle a la iglesia a la luz de la palabra. Mostrarle a la iglesia a la luz de la palabra que hay ángeles de parte de Dios que nos respaldan en todo el recorrido que tengamos en esta tierra. La comisión que Dios ha puesto en usted, amado,
está respaldada por Dios por medio de sus ángeles. No hay que temer. Dios está con nosotros. Él ha prometido no dejarnos. Yo estaré contigo todos los días de tu vida. Aunque así como Pablo y toda esa gente que iba ahí en esa barca no miraban la luz, dice que no miraban ni el sol ni las estrellas por mucho tiempo. Señor, que cada uno de nosotros recibamos esa ministración angelical en nuestros momentos oscuros, en nuestros momentos de debilidad, como estaba Elías, en los momentos, Señor, en esos momentos donde estamos asediados por el león, Señor, así como Daniel, ahí recibió esa ayuda angelical. Así como Jesús, cuando estaba sin fuerzas, cuando estaba sin comer, cuando estaba en el desierto y cuando estaba en esa tremenda tentación, ahí recibió esa ayuda angelical. Así como Pedro, en medio de cuánta prisión, cuántas cadenas, pero ahí llegó tu ayuda angelical. En el nombre de Jesús ministramos tu palabra a tu iglesia. Ser una iglesia que miramos, que experimentamos esa ayuda angelical, que sea dispuesto para nosotros hasta que lleguemos a cumplir el propósito que tú has puesto para nosotros. Así como se le dijo a Jacob: no te dejaré, te protegeré, le dijo el Señor a Jacob cuando subió, cuando miraba aquella escalera, ángeles que subían y que bajaban. En ese lugar el Señor le dijo una palabra a Jacob: te protegeré y no te dejaré hasta haber cumplido todo lo que he dicho acerca de ti. Y esa palabra la hemos recibido como iglesia, la hemos recibido como familias, la hemos recibido personalmente. Señor, tú no nos dejarás hasta que hayas cumplido tus propósitos en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, vamos con bendición a nuestras casas. Pedimos siempre esa cobertura angelical, ese auxilio del cielo, para donde andemos, ahí esté la protección tuya. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios le guarde, Dios le bendiga y le lleve con bien.